quiero habitar donde tú estás, que tu espíritu me guíe en rectitud. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Radio Impacto 97.9 y bueno, compartir un breve mensaje que Dios nos ha dado y cuyo título es La reconciliación, un acto de amor. Y bueno, está sustentado en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Sí, ya estamos aquí en el capítulo 12 y versículo 18, que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Padre Santo, que usted sea haciendo correr velozmente su palabra, oh Señor, que usted sea bendiciendo a su pueblo, a los cuatro vientos, y que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón, Señor, que usted sea, Señor, usando mis labios, mi vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, pues esta palabra que Dios nos ha dado, la reconciliación, un acto de amor. Y bueno, como pudieron escuchar el texto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y bueno, los creyentes solemos padecer tribulaciones, solemos pasar también momentos de preocupaciones y bueno, asolamientos. Y pues un creyente tiene que tener el conocimiento de que pues en el mundo tendrá aflicciones, pero que confiemos, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Pero, ¿qué es una reconciliación? Bueno, este acto de amor es una acción que permite resolver o restaurar los desacuerdos entre dos o más personas, porque déjenme decirles que pues hay desacuerdos a veces entre esposos, hay desacuerdos a veces entre hermanos, hay desacuerdos entre suegras y nueras, hay desacuerdos en el trabajo, hay desacuerdos en las oficinas diversas, gubernamentales y particulares, hay desacuerdos en diversos lugares, incluyendo una congregación cristiana. Pero, ¿cómo resolver estos conflictos o situaciones, circunstancias que puedan acontecer? Todo es a través del amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Él dice que seamos mansos y humildes de corazón y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y bueno, buscando en la Biblia encuentro algunos pasajes que me muestran que como algunos hermanos pues tuvieron disconformidades en algún momento de sus vidas y pues algunos lo resolvieron satisfactoriamente en la línea del amor, pero otros, más sin embargo, pues murieron con el resentimiento y con la amargura en su corazón. Pero nosotros queremos que todos, unos y otros, seamos salvos, y unos y otros nos comprendamos, y unos y otros nos amemos y aún nos reconciliemos. Miren, hay reconciliación a sí mismo con Dios primeramente, y hay reconciliación así con nuestro prójimo. Miren, por ejemplo, en una ocasión, en 2 de Samuel, capítulo 13 y versículo 28, nos habla la vida de Amnón y Absalón, dos hermanos, hijos del rey David. Pero como Amnón había hecho un acto abominable, había abusado de su hermana Tamar,
lo que ofendió grandemente al corazón de Absalón, y guardó el resentimiento y fue creciendo, y 2 años después estaba ejecutando una venganza, llegando a ocasionar la muerte de Amnón. Miren, aquí en este hecho, cómo entró por un acto indeseable e incorrecto la amargura en el corazón, y cuál fue el final en que ejecutó a su hermano, dando orden a siervos de que le matasen. Y bueno, tenemos también como hay hermanos como Caín y Abel, que en el caso de Caín le entra un tipo de celo acerca de que la ofrenda que presentara su hermano Abel fue agradable ante los ojos de Dios, y la ofrenda que había presentado Caín parecía que no había sido agradable, y al hacer esto, pues su semblante decayó y guardó algo en su corazón, que finalmente, cuando pensó que nadie lo miraba, ejecutó y quitó la vida a su hermano Abel. Pero bueno, decirles que también hay unos pasajes donde nos muestra la vida de hermanos que pudieron reconciliarse, a pesar de que pues en algún momento tuvieron inconveniencias. Uno de ellos es el caso de Esaú y Jacob, hermanos, pero que un día viniendo del campo, Esaú encontró a su hermano Jacob en casa, porque él era más hogareño y había hecho una comida muy sabrosa de lentejas, un potaje de lentejas. Y cuando vino, pues le dio deseo de comer, traía mucha hambre, pero cómo Jacob aprovechó esa situación de la debilidad de su hermano y del hambre que tenía para lo que anhelaba y que venía sin duda pensando. En ese momento le pidió de la primogenitura de Esaú. Esaú menospreció la primogenitura porque no se puso a pensar en el grande valor que Dios le da cuando le da a cada hijo de Israel, y cómo un primogénito tiene determinados derechos, como por ejemplo una doble herencia, como el que cuando el padre falta, él es el que representa, el primogénito representa la casa. Y bueno, Esaú lo menospreció, y llegó el día en que su padre ya estaba anciano de días para morir, cuando él llamó que iba a bendecir al primogénito, a Esaú, pero como nuevamente Jacob llegó primero y bajo consejo de su mamá llegó primero ante el papá con un potaje y con cierto disfraz para poder darse a conocer como que era el primogénito, y así fue como le dieron la bendición a Jacob. Ante esta situación vemos que tuvo mucho resentimiento, coraje y aún deseos de venganza y de muerte Esaú, por lo que su misma madre Rebeca le dice a Jacob: vete a la tierra, a mi parentela, y no regreses hasta que se le pase el enojo a tu hermano, porque he aquí que 2 hijos voy a perder en un día. Y entonces se fue Jacob y se fue apaciguando con el pasar del tiempo el enojo, el coraje que Esaú tenía. Pero bueno, como Jacob, al ir a estas tierras lejanas y se matrimonia, un día él empieza a recibir revelación de Dios, uno de los muy preciosos, y se refiere con casa de Dios y puerta del cielo, cuando en Génesis capítulo 28, versículo 17, nos dice que él quedó impresionado. Esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo, al ver ángeles que ahí estaban en ese lugar. Le vino temor y consagró el lugar, y bueno, él empezó a caminar en la dirección del Espíritu Santo y anhelar
Por eso él sabía que era muy importante humillarse ante Dios y orar. Un día, como dice el libro de Génesis capítulo 32, él estaba orando toda la noche y peleó con un ángel. Y como recibió la bendición, no soltaba la oración hasta que rayara el día, pero seguía luchando, y aunque quedó un poco descoyuntado de la posición en que tenía en su oración de rodillas, pero bueno, él al recibir esa bendición también le pidió a Dios: por favor, haz que mi hermano me comprenda, que no venga con ira ante mí, que nos amemos, que me entienda que no era yo maduro cuando hice estas, pero que ahora yo le amo, y que no pase ningún tipo de altercado entre nosotros, ningún pleito, ninguna contienda. Y todo eso pidió Jacob, y le fue concedido, porque en esa noche que oró, al otro día se echó a caminar y venía al encuentro su hermano Esaú. Y cómo ellos se dan un abrazo. Esto lo vemos en el capítulo 33 y versículo 4, que podemos leer en este momento, Génesis 33 y versículo 4, para que veamos cómo Jacob y Esaú se reconcilian. Esto va con el tema principal. Leemos en esta hora 33:4. Escuchemos. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Bien, miren, como pueden ver, cómo el amor de dos hermanos, cómo vuelve y cuán importante es la oración. La oración del justo puede mucho. Y lo que Jacob anhelaba era reconciliarse con su hermano. Así que hay momentos en que nosotros tenemos oportunidad. Si tú tienes alguna situación difícil con tu hermano, con tu esposa, con tus padres, puedes reconciliarte, así como también lo mismo podemos reconciliarnos con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Personas que intercedieron, como por ejemplo en una ocasión David tenía un cierto enojo contra Absalón por la actitud que él había tenido, y se había ido pues luego de aquel tiempo en que dio orden para que mataran a su hermano. Y bueno, pero cómo estaba entristecido el corazón de un padre que en su momento no había hecho justicia, no había aplicado disciplina, y por lo cual el otro hijo pues se aplicó la justicia por sus propias manos, habiéndose ido. Y estando muy triste el rey David, Abner, uno de sus uno de sus generales intercedió para que David y Joab, uno de sus generales, Joab, uno de sus generales, intercedió para que se reconciliara con su hijo. ¿Y cómo lo hizo? Él invitó a una mujer astuta, sabia para hablar, que llegara a hablar con el rey David y que le hiciera ver que ella había perdido un hijo y que se le estaba reclamando la justicia sobre el otro hijo para que se le diese, pero que ella, como madre atribulada, venía pidiendo ayuda, y como el rey David le prometió la ayuda que necesitaba. Y entonces de repente entendió David: ¿no será que está metida la mano de Joab aquí y que me mandó esta carnada, esta forma de... Y entonces le agarra y contesta la mujer: vive Dios que has prometido ayudar a un necesitado. Y ciertamente la mano de Joab ha estado aquí, porque pidió a tu sierva que pudieras, porque ha visto el gran amor que... Bueno, y entonces ya David llamó a Joab y le dijo: bueno, está bien, ve por Absalón. Así que hubo una reconciliación ahí, y se necesitaba de
un pacificador. En la palabra también encontramos en Mateo 5:9 que dice: bienaventurados los pacificadores. Así que ser pacificador es una bienaventuranza. Si tú pones paz en medio de dos personas que estén en discordia, estás trabajando para reconciliarnos, estás haciendo una labor de intercesión, mayormente la que hace nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Corintios en el capítulo 5. Segunda de Corintios en el capítulo 5 y versículos 18, 19 y 20, que vamos a leer en este momento, vemos también cómo Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, a ti que escuchas. O sea, no solo se trata de reconciliarnos entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre suegra y nuera, entre colegas, compañeros de trabajo, entre jefe y siervo, sino también reconciliarnos con Dios mayormente. Leemos 2 de Corintios 5, 18 al 20, enseguida leemos, a ver. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gloria a Dios. Como pueden ver, esta es una labor que nosotros debiéramos tomar. Miren cómo una esposa sabia también intercedió por su esposo, porque déjenme decirles que pues un día David con su ejército pues pasaron en un rancho en donde necesitaban abastecimiento, y como habían dado mucha ayuda al varón, al dueño del rancho, pues habían sentido de que era de confianza poderle pedir un refrigerio, una comidita sencilla y un poco de agua, y su ejército iba a continuar de largo. Pero como el esposo negó y actuó de una manera pues desconsiderada, y aún dijo palabras que quién era David cuando él le había ofrecido su protección en tiempos difíciles. Y bueno, como Abigail, la esposa del varón del rancho, ella misma corrió cuando le avisaron y el peligro en que se encontraba todo su rancho y sus pertenencias y siervos y siervas, pues ella pidió que le dieran un gran acopio de comida, e inmediatamente fue en busca de el rey David, y con palabras sabias le convenció para que comprendiese la necedad de su esposo y pudiera hacer bien a su sierva, y halló gracia, y mismo David le dijo: cómo, mira que te he tratado con respeto y cómo has hablado sabiamente, y entonces recibió la provisión, y pudo ella interceder para que hubiera una reconciliación entre la gente, familia de Abigail, incluyendo a su amado esposo, pero que él actuaba con necedad. Y cómo pudo reconciliar. Así que es Dios reconciliándonos. Cuando Dios está con nosotros, nos reconcilia también entre hermanos, nos reconcilia también para con Dios cuando andamos todavía sin Cristo. Entonces Dios, en su misericordia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilia, porque nuestro Señor Jesucristo es un intercesor y es un intermediario. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, vamos a leer también ahorita en breve, para que podamos oír esta palabra que Dios nos muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él
nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador, porque hay un solo hombre, ¿sí? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y bueno, cuán hermoso es habitar junto a los hermanos en armonía, y no importa si los hermanos en algún momento se hayan portado mal. Miren, hay sabiduría en los hermanos que guardan paciencia, ternura, cariño, que aman a sus hermanos. Por ejemplo, José, miren, fue maltratado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, y más sin embargo, cuando Dios permitió que volvieran a encontrarse en tiempos de mucha hambre y que pues estaba en una posición privilegiada, José trató a sus hermanos con mucho amor, y como en Génesis capítulo 45, leemos primera de Timoteo 2, primera de Timoteo 2:5, para que luego nos vayamos a este pasaje de José. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así Amén. que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y bueno, entonces, viendo José cuando se encuentra con sus hermanos en el tiempo de dificultad de ellos, cuando iban a buscar provisión para Egipto, porque había hambre en toda la tierra y solo Egipto había previsto, porque le había dado un sueño a Faraón que José había interpretado acerca de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, mostrándole 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y en estos tiempos de escasez los hermanos llegaron. ¿Y cómo trató José en Génesis 45:15 a sus hermanos? Leemos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Así que, estimados, para ir concluyendo, decirles que es necesario perdonar, es necesario pedir perdón, es necesario humillarse en la presencia de Dios, y aún ante nuestros hermanos es necesario reconciliarse. Esta palabra quede en tu corazón y en el mío, en tu familia y en la mía, y haga rema en nuestro ser, para que nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, y de esta manera seamos bienaventurados, siendo pacificadores, porque de los pacificadores es el reino de Dios. Oramos. Padre Santo, en sus preciosas manos ponemos, Señor, a su pueblo. Que usted sea, Señor, quitando las paredes intermedias que quieran surgir, Señor, entre hermanos, entre padres e hijos, entre suegras y nueras, entre jefes y siervos, y entre toda clase de vecinos. Dios nuestro, haya paz en el corazón de todos y haya reconciliación en su santo nombre, Señor Jesucristo. Rogamos, Padre, que su misericordia sea para con sus pueblos, y pedimos la bendición para sus congregaciones. Todo esto le suplicamos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. A nuestro Señor. Como dijo el salmista, no apartes tu espíritu dentro de mí. Te necesito, Señor.